SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, especial pensiones. Lo que viene ya, subida del 8,5, y lo que puede venir, aumento de la vida laboral para calcular esa pensión. Hoy, sacudida a las pensiones. Si no nos hacen caso, volvemos otra vez. Si no nos hacen caso. El gobierno plantea una sacudida a las pensiones. Lo ha hecho el ministro de Seguridad Social, que, en primer lugar, plantea ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Saben ustedes que se toma los últimos, camino de 25 años, vamos ahora, los últimos 25 años de vida laboral, y que suelen ser los años en los que uno tiene más salario, más sueldo. Ahora el gobierno dice hay que ampliar ese periodo a 30 años con la posibilidad de excluir los 2 de peor cotización. Si no fuera por mis hijas que me ayudan, pues no podría tirar para adelante. Soy profesora y entonces pues tengo una buena pensión, pero me importa la pensión de los que tienen menos y por eso he venido. 600 y Los pico. pensionistas dicen No me esto llega, ¿verdad? seguro es una rebaja de pensiones en el futuro. Hay que luchar por eso, por una pensión mínima que te permita tener una vida. El gobierno digna, plantea un segundo que puedas movimiento y es pagar reforzar las pensiones de las mujeres. vivir. Y ya está. Hay pensionistas que están viviendo con 400 euros al mes y eso es Y inconcebible. un tercero que se aplica desde hoy, y es, desde hoy se revalorizan las pensiones un 8,5%. Jubilé a los 60 igual. Estoy cobrando 585 euros. La sacudida a las pensiones es muy gruesa, pero lo más destacado y lo que más ruido ha generado es lo primero. Así que vamos a leer en primer lugar ese primer capítulo. El gobierno plantea ampliar el periodo de cálculo. Hasta ahora, ya les digo, 25 años de cotización y con eso se construye una media y una pensión. Ahora el gobierno dice ampliémoslo a 30 y permitamos que alguien saque los 2 peores años de su vida laboral de esa media. En realidad serían 28. Hoy el gobierno dice esto está ya sobre la mesa y esto puede salir adelante, decía Nadia Calviño. Como le digo, es un trabajo que lleva mucho tiempo, es un trabajo serio, un trabajo con sólido desde el punto de vista técnico, y el ministro Escrivá está en un contacto constante con los agentes sociales para poder tratar de llegar a un acuerdo lo antes posible que nos permita garantizar justamente la sostenibilidad a largo plazo y la equidad, la justicia de nuestro sistema público de pensiones. Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Son 6 folios de propuesta del Ministerio de Seguridad Social que adelantabas tú anoche y que contienen exactamente qué es lo que dice. La propuesta es calcular la pensión computando los 28 mejores años de los 30 últimos de la vida laboral, como estás contando. Según el documento que presentó ayer a los agentes sociales, será a partir de 2027 cuando empiece a aplicarse. Escrivá propone que a quien se jubile ese año se le calculará la pensión contando 25 años y 5 meses, y de esos 5 meses se tendrán en cuenta los 3 mejores. Al año siguiente un poco más y así hasta tenerlo totalmente desplegado en 2038, que ya se calculará la pensión pudiendo quitar lo que estamos hablando, los 24 peores meses de cotización de los últimos 30 años de trabajo. El Ministerio de Seguridad Social lo justifica porque han detectado, dicen, que 1 de cada 3 trabajadores tiene carreras irregulares. Quizá conozcan ustedes a alguien que en sus últimos años laborales se han quedado en paro o le han bajado el sueldo. Pues ese es el foco, estas personas con algún bache laboral. El equipo de Escrivá, que dice que esto no es un ahorro para la seguridad social y tampoco es más gasto, pero lo cierto es que no da números ni previsiones y por eso los sindicatos rechazan la propuesta. Un punto con el que sí están más de acuerdo es el de meter en la Ley General de la Seguridad Social que se revaloricen las pensiones. Todas, cada año en enero, conforme al IPC promedio del año anterior, y aplicarles además a las bases máximas de cotización un incremento del 1,154% fijo hasta 2050 y también subir la pensión máxima, pero en menos proporción, sería IPC más 0,15 fijo. Esto ya lo marcaría por ley. Son las principales novedades, Javier. A partir de aquí hay 3 cuestiones fundamentales. La primera es si esto es viable económicamente, porque ahora mismo los estudios que se han hecho dicen que esto es bajar las pensiones futuras, pero bajar las pensiones. La segunda cuestión es si es viable
en el propio pacto social, porque los sindicatos ya están diciendo que no. Y la tercera es si esto es viable en lo político, porque hay un compromiso con Bruselas de tener esta reforma hecha antes del 31 de diciembre. Estamos a 29 de noviembre, queda un mes y en ese mes habría que redactar el Real Decreto y tramitarlo en el Congreso. Así que 3 cuestiones de viabilidad para empezar. La primera y fundamental es la económica. El Banco de España, el único que ha hecho cálculos y los ha puesto de momento sobre la mesa, dice esto: para estirar este periodo, para computar no 25, sino, el Banco de España decía 35 años, uno tiene que meter no los últimos años de vida laboral, cuando uno era directivo en su empresa, sino los años en los que empezó siendo becario. Y por tanto, cuando uno mete años en los que se han cobrado menos, las pensiones terminan siendo menos, la media termina siendo menos. ¿Qué decía el Banco de España? Esto supone una bajada de pensiones del 8,2%, que habría que sumar a la bajada que ya supuso la ampliación de cálculo anterior, que fue de otro 5%. Así que lo que el Banco de España concluye es que esto puede bajar las pensiones en total un 14% acumulado. Insisto, esos son los cálculos del Banco de España. El Gobierno dice, aquí no habrá bajada, esto es un efecto neutro. Estas son las cuestiones de viabilidad económica. ¿Se puede o no? ¿Se debe o no? Las segundas son las de viabilidad social. ¿Van a firmar esto los sindicatos? De momento, hoy han puesto el grito en el cielo. UGT, Pepe Álvarez, quien se sienta en esa mesa. El ministro ha vuelto a equivocarse. Este es un debate que desde nuestro punto de vista no es necesario abordar hoy. Todavía estamos en el último año de entrada en vigor de una parte del aumento que nos ha llevado de los 15 a los 25 años, que firmamos el año 2011. No sabemos cuáles son los efectos que tiene sobre el sistema, sabemos los efectos teóricos, pero no sabemos los efectos prácticos, y en todo caso, a mí me parece que este proceso de sesgar tema el debate sobre la reforma de las pensiones tampoco nos lleva a ningún sitio. El periodo de cálculo que el Ministerio de Seguridad Social y también Comisiones Obreras, Carlos Bravo. Es algo que primero hay que indicar, como hemos dicho reiteradamente, que no está en las recomendaciones del Pacto de Toledo del año 2020 y que el Ministerio está empeñado en poner encima de la mesa y que nosotros entendemos que no es un contenido necesario. Así que hay una primera cuestión sobre viabilidad económica, hay una segunda sobre viabilidad en la mesa de diálogo social, pero sobre todo, hay una tercera de viabilidad política, porque hasta la parte morada del Gobierno, la Vicepresidencia, Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, se han desmarcado. Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación que nosotras no podemos compartir. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. Y en este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos. Así que ahora mismo el Gobierno tiene 2 alternativas si quiere sacar esto adelante. Pactar con el resto de la izquierda, si Podemos, Unidas Podemos, no se suma, tendría que pactar con Esquerra, con Bildu y con otras formaciones que hoy han dicho tampoco cuenten con nosotros, Íñigo Errejón. Así que nosotros estamos en contra. Nos parece que es una mala decisión, nos parece que rompe además un acuerdo, no ha recibido ni siquiera el acuerdo ni de las organizaciones sindicales ni de las organizaciones patronales. Nos parece que es una mala propuesta y esperamos que se retire y que cuando se presente otra se presente. O pactar con el Partido Popular, y hoy Juan Bravo, PP, decía esto. Bueno, la posición está ahí en el Pacto de Toledo, ¿no? Cuando nosotros indicamos que votamos a favor, fue un acuerdo de todos, de que se estableciese conforme al IPC, ¿no? Si yo le digo, nosotros tenemos el doble de tasa de paro de la media de la Unión Europea. Si nosotros estuviésemos en la media de la Unión Europea, la media de la Unión Europea, no digo mejor que la media, en la media, significaría que en España trabajarían 1,5, 1,6 millones de españoles. Si nosotros tuviésemos a 1,6 millones de españoles más trabajando, gran parte de estos problemas que estamos hablando desde el punto de vista presupuestario económico no serían tal problema. Así que ahora mismo lo que tenemos es esto, una propuesta para estirar la vida laboral y el cómputo de la pensión. 1. Y 2, cuestiones de impacto económico, baja esto o no las pensiones, y de viabilidad sindical, social y política. Hoy hemos pedido al director académico del Global Pensions Program de la London School of Economics que nos acompañe para hacer la simulación y el efecto de
cómo impacta esto en los pensionistas. Diego Valero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Señor Valero, lo primero y fundamental, la única estimación que se ha hecho hasta el momento es la del Banco de España, que decía hasta 35 años esto supone bajar las pensiones otro 8%. ¿Qué estimación manejan ustedes? No es esa. Primero son 35 años, que es una diferencia significativa con 28. No olvidemos que de lo que estamos hablando son 28, no 35, porque se eliminan los dos peores. El efecto es dispar. Cuando hablamos de medias, hablar de medias para tantos millones de personas, la media es engañosa. Lo que sí hemos podido experimentar hasta ahora es que ampliar el cómputo, por lo general, ha favorecido más a las rentas más bajas, a la gente que tenía ingresos más bajos, que a los que tenían ingresos más altos, porque el ejemplo que ponías al principio del becario que llega a director son unos cuantos, muy pocos, pero la mayoría de la gente no le ocurre eso y su salario es mucho más estable a lo largo del tiempo. Por lo tanto, nosotros las estimaciones que tenemos es que realmente va a ser bastante neutro, teniendo en cuenta que va a haber diferencias en las cuales evidentemente gente con una mayor progresión de carrera profesional puede perder algo de pensión, pero también es cierto que gente que ha tenido algunas circunstancias difíciles, la pandemia sin ir más lejos, pueden llegar a tener ganancias de pensiones de entre un 5 y un 7%. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esa cifra general, que es una media para toda la población y que no es representativa de lo que realmente importa, que es cómo va a afectar la pensión a cada una de las personas. O sea, por entenderlo, quien tiene un trabajo estable, quien ha cotizado durante esos 28 años, a quien más o menos le ha ido bien, esto le puede perjudicar. Quien ha tenido problemas laborales, quien ha tenido baches a lo largo de esa carrera o ha sido despedido con 57, 60, 61 años, esto le puede beneficiar. ¿Lo podemos romper así? Exactamente. Naturalmente, así es, exactamente así. ¿Y cuánta gente hay en uno y otro extremo? Porque hoy el gobierno decía a quien beneficias a 1 de cada 3 trabajadores. ¿Significa eso que 2 de cada 3 quedan tocados, quedan perjudicados? No, significa que probablemente no les cambie demasiado. Pensemos una cosa que tiene que ver además con otra de las medidas que ha propuesto el gobierno en la negociación, que es la evolución de la pensión máxima, de la base máxima de cotización. Menos del 10% de la población trabajadora, menos del 10%, está en bases máximas. El resto está en unas bases de cotización que responden a unos niveles salariales mucho más en consonancia con los promedios salariales que hay en España, que son relativamente bajos, como hemos comentado en otras ocasiones. Por lo tanto, puede perjudicar a algunos, sí. Yo creo que a una minoría, va a mantener más o menos la situación de la mayoría y va a mejorar a los que les ha ido peor. Y además me gustaría también comentar que somos el único país en Europa que no tiene toda la vida laboral para el cómputo de la pensión. Nosotros hemos ido aumentando, desde la época de Felipe González se consideraban solo 2 años. Hemos ido aumentando y la tendencia y lo natural, o sea, lo que se propone ahora es seguir haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora. No hay cambio con respecto a lo que se hacía. Lo que pasa es que hemos ido como a escalones. Cuando se acaba un escalón, se empieza otro. Pues esto es exactamente lo que está pasando. A mí me parece que es una medida absolutamente razonable, coherente con el entorno europeo, que defiende a la gente que le ha ido peor en la vida laboral y que no perjudica de una forma excesiva a la gente que le ha ido muchísimo mejor. Hay una última cuestión en este capítulo y es ¿por qué ahora? Se ha pactado con Bruselas y efectivamente el calendario exige hacerlo antes del 31 de diciembre, pero hoy los sindicatos están diciendo, oiga, la última reforma, la última ampliación de cómputo todavía no está en vigor, nos quedan 1 o 2 años todavía. ¿Por qué no esperar? Bueno, yo creo que lo están preparando para aprobar ahora por los compromisos con Bruselas y comenzarlo en un par de años, un año y pico, en un par de años, comenzar con ese nuevo proceso que, como decía, no es tanto comenzar, es continuar con lo hecho hasta ahora.
Lo único que pasa es que ahora acabamos en 25 y ahora vamos a seguir hasta 28. No es mucho más que eso. Yo creo de verdad que hay que mirar con detalle los números, porque es fácil decir, no, cualquier incremento del número de años de cómputo baja las pensiones. Pues oiga, no, a algunos les baja, a otros les sube, y lo que hay que ver es a quién le baja y a quién le sube, y hay que comprobar que efectivamente para la mayor parte de la gente casi ni le afecta. Este es el primer capítulo, ampliación del periodo de cálculo. En todo esto notarán que hemos dejado como último asterisco el problema de las contradicciones internas del propio ministro, porque lo que el ministro presenta ahora, esta ampliación de cómputo, es justo lo contrario de lo que el ministro mismo había dicho. Ministro, usted el año pasado descartó elevar esta cifra hasta los 35 años. ¿Esto lo mantiene hoy, señor Escrivá? Sí, no, en ningún caso estamos hablando de 35 años, estamos hablando de pequeños ajustes con este elemento de equidad, pero que tenemos que discutir. Una vez y otra y otra. Realmente no estamos hablando de aumentar estrictamente el plazo de cómputo, sino que lo que estamos intentando es satisfacer una recomendación del Pacto de Toledo. Hoy Seguridad Social dice, la letra de lo que se dijo, se dice. No se amplía a 35, sino a 28 años. Juzguen ustedes si hay o no en esto contradicción interna. Servido el primer capítulo de esta sacudida de pensiones, ampliar el periodo de cálculo y cómo les afecta a ustedes en función, acaban de escuchar a Diego Valero, de la vida laboral que hayan tenido y la estabilidad laboral que hayan tenido. Primer capítulo, visto. Segundo capítulo. Elsa, el segundo capítulo es el complemento a las pensiones de mujeres. El gobierno dice, ahora mismo hay una diferencia, una brecha de género entre lo que reciben ellos después de haberse jubilado y sus carreras, y lo que reciben ellas, que han tenido bajas por maternidad, que se han apartado a veces del mercado laboral, y esa diferencia, esa brecha de género es tan gruesa que hay que reducirla, así que lo que el Ejecutivo plantea, Elsa, es paga un complemento a las pensiones de mujeres por el hecho de serlo, por ser mujeres. Sí, en el documento reconoce el Gobierno que hay una brecha de género, como has dicho, entre los pensionistas, que las mujeres cobran menos que los hombres. Pues bien, Escrivá propone que hasta que esa diferencia no sea de menos del 5%, se les dará un complemento a las mujeres pensionistas para recortar esa brecha, porque las lagunas de cotización afectan sobre todo a las mujeres pues que dejan de trabajar para cuidar hijos, por ejemplo, y por tanto esa brecha se amplía en mujeres. Diego Valero, ¿y esto? Bueno, esto forma parte de la discusión que hay en general sobre el tema de la brecha de género en todas partes. Es cierto que eso sucede así, es cierto que hay una diferencia considerable en lo que se llama lagunas de cotización, que es el tiempo normalmente que las mujeres o muchas mujeres han estado cotizando menos por cuidado de hijos o por cuidado de otros familiares, etcétera. Eso, desde mi punto de vista, es una cuestión de índole social que hay que darle solución. Otra cosa es cómo se da esa solución. Yo creo que esto debería estar, habrá que ver efectivamente cómo se hace eso, pero esto debería estar en el ámbito no contributivo de la seguridad social. Quiero decir, la seguridad social tiene dos tramos, el contributivo, es decir, lo que tú contribuyes a tu pensión te sirve para determinar la pensión futura que vas a tener, y luego hay un tramo no contributivo para circunstancias como esta. A mí me parece absolutamente correcto que se considere esta diferencia y que se trate de paliar de alguna manera. Es bien cierto que esto sobre todo pasa con mujeres pues a partir de cierta edad en la actualidad, porque las tasas de actividad por debajo de 45 años prácticamente son las mismas entre hombres y mujeres, y eso ya no es un problema. O sea, para generaciones más mayores, para mujeres. Para generaciones, exactamente. Y eso es una cuestión de índole social que a mí me parece que efectivamente hay que arreglar. Lo único es que yo sí creo que se debe arreglar fuera del marco de la acción contributiva de la seguridad social, y que debería estar dentro de la acción no contributiva, que al final es eso que se ha llamado gastos impropios y que se va a pasar
a presupuestos generales del Estado. Es decir, las lagunas de cotización de las mujeres que no han podido cotizar por todo esto, desde mi punto de vista, sí hay que arreglarlo, pero hay que arreglarlo con impuestos, no con las cotizaciones de la gente que está trabajando ahora. Visto el primer capítulo, ampliar el periodo de cálculo, visto el segundo capítulo, refuerzo a las pensiones de las mujeres, esos dos capítulos son de momento intención, papel. Tercer capítulo, el que ya es realidad. El Gobierno revaloriza las pensiones con el IPC al 8,5%. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a echar cuentas porque ahora mismo quien tenga una pensión está diciendo de lo mío ¿qué? ¿Cuánto suben las pensiones? Pues suben, como dices, un 8,5% de media. Estamos hablando de las pensiones contributivas. Ese 8,5 es la media de la inflación de los últimos 12 meses después del dato que hemos conocido hoy. Habrá que confirmarlo en 15 días, pero todo apunta a que será ese 8,5%. Y esto implica, por ejemplo, que la pensión media del sistema subirá a partir del próximo 1 de enero 92 euros, pasando a situarse en 1.185 al mes. La pensión máxima subirá más, subirá casi 240 euros al mes, rebasará los 3.000 euros mensuales y se acercará a los 3.060. Si hablamos de la pensión exclusivamente de jubilación, la pensión media de jubilación subirá más de 100 euros al mes, 106 euros, y pasará de los 1.257 euros actuales a los 1.363 a partir del próximo año. Estas subidas del 8,5% afectan a las pensiones contributivas, insistimos, y supondrán un coste aproximado de 13.500 millones de euros. También subirá un 8,5% el ingreso mínimo vital. Para una familia con 2 adultos y un menor, la cuantía pasará a ser de 970 euros. Y la otra parte de las pensiones, las no contributivas, subirán incluso más, un 15%, según acordó el Gobierno con Bildu la semana pasada. 13.500 millones. Hoy el Banco de España decía en el límite de lo sostenible, Pablo Hernández de Cos. Este Parlamento ha decidido que se indicen con la inflación. Y ahí la perspectiva del Banco de España es simplemente señalar que efectivamente eso tiene un coste en términos de incremento futuro del gasto público, que se estima en aproximadamente un punto porcentual en cada una de las 3 décadas. Es decir, aproximadamente... Diego Valero, Global Pensions Program, ¿sostenible esto? Sí, vamos a ver. Acabamos de aprobar una ley que revaloriza de nuevo las pensiones con la inflación. No puede ser que a la primera de cambio digamos que esto ya no tiene que ser así. Hemos estado durante mucho tiempo diciendo las pensiones no se actualizan, los pensionistas pueden perder poder adquisitivo. Ahora ya no es así. ¿Qué sucede? Que ocasionalmente, lamentablemente, no solo para esto, sino para todo, la inflación ha tenido un comportamiento muy alto. Bien, es cierto que está bajando. De hecho, la subida que se va a hacer de pensiones ya es mayor que la inflación que estamos teniendo en este momento. Pero es una ley y hay que cumplir la ley. Por lo tanto, yo creo que tiene todo el sentido eso. Desde el punto de vista de sostenibilidad, es cierto lo que dice el gobernador del Banco de España, es cierto que va a tener un incremento a coste futuro. Lógicamente, también las cotizaciones están subiendo más. Nadie habla de que las cotizaciones de este año van a subir más de lo que suben las pensiones con la inflación. De hecho, incluso con la subida del 8,5% de las pensiones para el año que viene, no va a incrementar el déficit de la seguridad social. Incluso es posible que se reduzca un poquito, aún sin las nuevas medidas que quiere aprobar el Gobierno de más aumento de cotización. Aún sin eso, el mero hecho de la recuperación del empleo, de cierta subida de salarios, que es cierto que no va al nivel de la inflación, pero también se está produciendo, está generando que las cotizaciones crezcan. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener muy claro que esta es una ley recién aprobada y que hay que cumplirla. No podemos estar cambiando porque ahora las cosas se han torcido un poquito, ¿no? Pues director del Global Pensions Program, hoy especial pensiones aquí. Gracias por estar con nosotros, Diego Valero. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hoy, un día en el que los mercados no se han movido, hoy, el día en que hemos leído esta sacudida a las pensiones. Vida laboral, complemento a mujeres, subida con el IPC. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.